que estudian con nosotros. Bien, vamos a dirigirnos al libro de Esther, un libro pues que casi poco leemos, como que no aparece tan referenciado, de hecho que pues también estuvo atacado en algún tiempo respecto de su inspiración, se cuestionó mucho. Es uno de los libros que por ejemplo no se halló en la biblioteca de Qumran, pero pues eso no quiere decir que no sea inspirado, ¿no? Otra de las cuestiones que se le criticaron es que es el único libro de la Biblia donde no sale el nombre de Dios. Y pues bueno, ya cuando tú lees un poco el Targum arameo o la versión aramea de Esther, ahí sí pues que hacen algunas referencias muy puntuales. Así que vamos a recordar para todos los que vayan a conectarse allí por qué estamos acá reunidos y pues por qué seguimos esta costumbre, esta conmemoración. Hay que aclarar primero que todo que Purim es una palabra que no es hebrea. Pur es una palabra persa, más exactamente, y que equivale al hebreo goral. Y goral no es como se entiende a veces la suerte en castellano, porque hay que diferenciar inclusive entre azar y suerte, o lo que es una decisión aleatoria o parametrizada entre lo que es el azar. Otra de las grandes diferencias que existe entre la suerte y el azar es que el azar está sujeto a una enésima repetición de intentos, mientras que la suerte solamente tiene un resultado puntual en el tiempo. Digamos que tú ibas al sumo sacerdote y le preguntabas que si iban a la guerra o si iban a tomar tal o cual decisión, y el sumo sacerdote solo podía decir sí o no. Echaba urim y tumim, que era como echar suerte, con toda razón que el proverbio dice, el goral, la suerte, dice ahí, se echa sobre el regazo, pero su resultado es del Señor. Por lo tanto, tú no puedes estar echando suertes a cada rato, porque es una decisión en la que la respuesta es un sí o un no puntual, y ya de eso no se puede revertir. En cambio en el azar no, porque en el azar estás simplemente evaluando y haciendo demasiadas pruebas allí, sin ninguna intencionalidad quizás, esperando que algo coincida. Por eso es que inclusive un saludo tan israelí como lo que es, que dicen mucho en las bodas, Mazal Tov, los que hablan yiddish o hebreo con acento yiddish dicen Mazel Tov, lo normal es decir Mazal Tov. Pero resulta que esa expresión Mazal Tov literalmente significa buen planeta. Y es un equivalente a decir como que los astros te favorezcan. Y un rabino de la Edad Media, o siglo XVIII, pues protestó y dijo algo muy cierto: Israel no tiene suerte, es decir, no tiene planeta. Lo que pasa es que por eso es importante conocer el significado preciso de las palabras. Voy a escribir acá, por ejemplo. Ustedes verán que dicen mucho Mazal Tov o Mazel Tov. Y esto suelen traducirlo como buena suerte. Así es. Pero está mal. Eso no es buena suerte. Literalmente significa buen planeta, o lo que sería lo mismo buen augurio. Buen planeta o augurio, y esta palabra ya es mala. Los augurios, por ejemplo, la palabra augurio viene de una raíz latina, de donde viene Augustus, y eran oráculos que se echaban pues, para ver a quién favorecían los dioses. Entonces no se debe decir entonces Mazal Tov ni Mazel Tov, ni eso significa buena suerte, porque el concepto bíblico de Goral está muy lejos de esto. Y tú vas a ver que muchos israelíes y judíos, y quizá uno que otro rabino, va a decir Mazal Tov. En las bodas se dice en muchos lugares, y se quedó como si fuese un modismo. Pero fíjate tú, eso es la doble moral que a veces se le debe criticar a los que rayan en el hiperhebraicismo, porque entonces se ponen todos paranoicos a decir, no digas Dios porque Dios es Zeus, no digas bienaventurado porque es buenaventura, no digas tal cosa. Y resulta que en hebreo hay expresiones como esta y esas sí no las cuestionas.
Los meses en el calendario hebreo, la mayoría tienen nombres paganos. Sí. ¿De acuerdo? Tammuz, Elul, Mar Heshvan, eso sí no lo corrigen. Entonces te pones como, no sé, como orgulloso, melindroso en castellano y en hebreo no haces nada. Hombre, hay que ser coherentes, ¿no? Y consecuentes. Entonces quiero aclarar que Mazal Tov o Mazel Tov, donde lo oigan, no significa buena suerte. Ni tiene que ver con el concepto bíblico de la suerte. Por ejemplo, y hay que tener en cuenta los contextos. Cualquiera me va a decir, oye, pero acabas de decir ahora que Pur es una palabra persa que significa como que suerte y equivale como a Goral en hebreo. Sí, ahí sale en el libro de Esther. Pero no va a ser lo mismo Pur que Goral en términos bíblicos. Que sea la equivalencia aproximada es diferente. Pero en este caso, cuando se llama Pur, la palabra Pur como tal, la etimología, se parece mucho al tema de las runas. Tú tenías como unos caracoles, unos fragmentos de unas piedras y las tirabas sobre un oráculo del zodíaco y depende de donde cayeran tus piedras, tus runas, que le llaman hoy, allí pues se hacía o se tomaba la decisión o ejecutabas tu decisión. Pero eso no es lo mismo en la forma ni en el trasfondo, no es lo mismo que Goral en hebreo. Porque hay un salmo cuando dice, tú eres mi Goral. Hay un salmo que lo dice en hebreo, Atá Goralí, Atá Tomij Goralí. Significa, tú sustentas mi suerte. Yo creo que en las Biblias, si ustedes no tienen allí la posibilidad, búsquense. Hay un salmo que dice, tú sustentas mi herencia. Sí, pero entonces en hebreo no dice herencia, sino Goral. Y acuérdense que Dios hizo repartir la tierra de Israel por Goral, pero no es el azar, ¿eh? No es el azar. No es el azar. ¿Por qué no? Hombre, porque había unos criterios establecidos. Por ejemplo, los de la tribu de Rubén y la media tribu de Menashe y los de la tribu de Gad habían ya pedido o solicitado la repartición de cierta sección de la tierra, y había otro principio establecido que era que el que tenía mucho no iba a quedar con demasiado y el que tenía poco no iba a quedar con insuficiente. Por eso es que no es suerte. Si hubiese sido suerte, a cualquiera le habría tocado cualquier parte. ¿Me explico? Entonces, de repente, el que no tenía ganado le habría tocado una tierra con pastizales, y al que tenía ganado le iba a tocar una tierra desértica. Entonces, no es suerte, no es azar. Léalo, hermano, léalo por favor. Salmo 16:5. Salmo 16:5. Sí. Léalo. Adonai es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bueno, y traducen suerte. Tú sustentas mi Goral, dice en hebreo. Entonces hay una grandísima diferencia entre el Pur que echó Hamán y el Goral que implica la Biblia, que él lo está diciendo, tú sustentas mi Goral. Por eso es que el Goral no es azar, porque el Goral está sostenido, administrado por el mismísimo Dios. Nuestro Goral está sostenido por el mismísimo Dios. Por eso nosotros no andamos a la deriva, ni tenemos por qué estar echando las cosas al azar. Fíjense que en el Evangelio, cuando se trató de decidir quién iba a ser el reemplazo de Judas, se echaron suertes y se eligió a Matías, ¿de acuerdo?, para que reemplazara a Judas. Se echó suerte, pero ahí no había mucho que elegir. Es que habían dos candidatos, es uno o es el otro. No era la suerte como para ver, tiren todos los nombres en una bolsa y el que salga. La diferencia, ¿sí o no? Tú no estás haciendo eso. Ellos habían orado previamente, habían puesto unas condiciones, unos parámetros. ¿Cuáles eran? El que esté con nosotros desde el principio, que haya sido testigo de la resurrección, que haya estado aquí, que haya estado acá. Eso hizo un filtro enorme para que solo quedaran unos dos candidatos ahí. Y luego, sobre ellos, bajo ese parámetro, se puso la decisión, este o este. No es una cuestión abierta a cualquier suceso. ¿Qué tal? Eso es como que de repente, no sé, un lugar, en una iglesia, se fuera a asignar el sucesor del pastor y se echaran todos los nombres de la iglesia en una bolsa, de los nombres de los hombres en una bolsa. Bueno, el que salga. No, sería una irresponsabilidad.
¿Por qué? Porque la Escritura ha establecido unos criterios. Que sea marido de una sola mujer, que tenga buen testimonio de afuera, que sea apto para enseñar, no dado al licor, que tenga a sus hijos en sujeción, que lo uno, que lo otro, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Eso ya evita que haya azar. Cuando tú estableces un parámetro, ya no hay azar. Se llama suerte, en términos bíblicos. Se llama aleatoriedad dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Si no hay parámetros y menos los de Dios, entonces eso es un completo desorden, una irresponsabilidad. ¿Okay? O sea, lo que implica necesariamente la suerte en el contexto bíblico es que hay como unos parámetros mínimos, sí, dentro de un estándar, no al azar, cualquier cosa, como aleatorio, como la lotería. Sí, como que cualquier cosa vale. Como que inténtalo, algo te sale, hasta que aparezca el que es, eso hasta que aparezca el así no. Inténtalo porque el azar es como que pudiste... Puede que esté allí el candidato, pero salió el que no era. Bueno, intentémoslo otra vez. Eso es al azar. Eso es al azar. En cambio, la suerte está parametrizada, está condicionada, y tú estás simplemente poniendo, y eso en términos bíblicos, si vamos a toda la evidencia bíblica, hay dos opciones nada más. No tienes múltiples opciones. Las respuestas eran sí o no, punto. De modo tal que lo correcto es decir, tú sustentas no mi suerte, sino en la esencia es el goral. El goral, mi goral. Es decir, aquello que yo he propuesto o que tú mismo has puesto allí, porque a veces el hombre proponía, y como dice ahí, hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero su final es de muerte. Dios era el que tenía que decidir y aprobar sí o no a algo. Por ejemplo, el rey David, pudiéramos hacer una larga reflexión sobre de dónde le nació a él y por qué le nació establecer músicos en el templo y ordenar los sacerdotes y todo, pero él propuso eso delante del Señor y Dios dijo, está bien, va, como cuando la casa, Señor, es que mira, venimos ya como 500 años con la tienda esta, ya se ve como un poco viejita, no sé, hombre, yo quiero hacerte una casa. Dios dijo, listo, sí. Ahí la respuesta era sí o no, ya, no eran más. Entonces, yo recuerdo un proverbio que me gusta mucho, Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Hashem es la respuesta de la lengua. Correcto, así es. Todos los caminos del hombre son limpios para su propia opinión, pero Hashem pesa los espíritus. Eso es, él es el que tiene que decidir. Ese es un goral ahí. Eso es goral. Okay. Eso es goral. En el caso de la repartición de la tierra, Dios fue el que estableció un parámetro. Dijo, bueno, este territorio semidesértico va para las tribus que no tienen ganado, ni dependen de eso. ¿Cuáles son? Vengan. Solamente salieron 2 o 3. Listo, entonces ¿cuáles son? Simeón, Judá y Benjamín. Listo, entre esos 3, bajo este parámetro, vamos a echar la suerte a ver quién le toca a quién. Listo, una repartición. Y eso no se puso a discutir. No, es que esta no me gustó, tiremos suerte de nuevo a ver. No, la tercera es la vencida. No, eso no pasa aquí. Aquí es una respuesta definitiva y contundente. Y fíjense ustedes que eso es lo que rige los hechos de esta conmemoración que estamos aquí asistiendo hoy. Ahora bien, la primera pregunta que había hecho, ¿por qué estamos aquí? Porque resulta que esto no es un mandato divino directo salido de la boca de Dios. Si vamos a la fuente del libro, tenemos que ir al final, al capítulo 9 del libro de Esther. Vamos a dirigirnos allí desde el versículo 26, por ejemplo. Ya después de que ha sucedido todo este hecho, todo esto que ahorita vamos a hacer un recuento, aquí vamos a empezar respondiendo por qué estamos reunidos aquí. Si no somos de la tribu de Judá o de repente no pertenecemos a la comunidad judía, ¿qué hacemos nosotros? Aquí está la respuesta. Dice, por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, que es una palabra que no es hebrea. Por eso, dice, por todas las palabras de esta carta y lo que vieron, así y de lo que llegó a ellos, dice el 27 ahora, dejaron vigente y recibieron los judíos sobre sí y sobre su simiente y sobre todo lo que ha llegado. En hebreo dice Kol Hanilvim. Hanilvim no es allegado como tal, como que no.
Hanilvim literalmente significa los que se prestaron, los que se unieron. Por ejemplo, de este verbo nilvim es donde viene el nombre de Leví. Cuando la matriarca le puso el nombre de Leví, significa porque esta vez se unirá mi marido conmigo. Ese mismo verbo lavá en hebreo significa prestar plata, por ejemplo. Y todo préstamo tiene la psicología de que es una sociedad. ¿Ok? Cuando tú prestas un dinero, estás siendo socio, de alguna manera, aunque esperes recuperarlo, porque pueda que toque cambiar la manera de cobrarlo. Y eso es lo que inclusive el gobierno de Israel y los bancos han hecho hoy. Cuando los préstamos son muy grandes y no los están pagando, el banco se hace socio del deudor y se va cobrando de lo que va produciendo poco a poco, pero la idea es que no quiebre. Igualito aquí, ¿verdad? Idéntico, ¿cierto? Aquí te suben la mora y más intereses hasta que hagas que pierdas la casa o el negocio o lo que sea. En Israel no. La filosofía israelí es porque la idea implícita cuando yo presto es porque me estoy asociando con alguien. Aquí dice entonces, recibieron sobre sí los judíos, sobre su simiente y sobre todos los, deberíamos decir entonces, los que se prestaron, los que se unieron. Voy a comentar un poco más sobre esta palabra, es importantísima. Fíjense ustedes que el término en hebreo dice Hanilvim. Hanilvim. Voy a ponerlo en hebreo. Hanilvim. ¿Cuál es la raíz? Lava. ¿Qué significa? La raíz lava significa prestar. Por ejemplo, cuando dice, y tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado, se usa esa palabra. Prestar plata, literal, prestar. Pero ¿cuál es la idea implícita? Repito, que cuando estás prestando, estás aceptando hacerte socio, partícipe. Esta palabra sería equivalente a decir, por ejemplo, copartícipe. Hanilvim. ¿Por qué? Esta palabra o de esta raíz lavá salen dos expresiones interesantes en la vida judía. Una que es halbayat hamet. Halbayat hamet, que sería lo que se asocian con el muerto, es decir, los que asisten al velorio. Y lo otro que es halbayat kalá, los que se asocian con la novia. ¿Pues? ¿De acuerdo? Halbayat kalá o halbayat hamet, y puedan salir otras expresiones, porque estás apelando a que estás siendo copartícipe o asociándote en la consecución de un objetivo. Repito, cuando prestas dinero, estás asociándote con alguien en la consecución de su objetivo. Por eso es que antes de tú prestar dinero, tienes que preguntar cuál es el objetivo. ¿Ok? Porque no siempre es bueno prestar dinero. Porque es que no sabes qué estás apoyando. Y de repente no vas a saber en qué te estás asociando. Y eso vale como una regla general, ¿no? Eso es que importante. Bueno, ¿para qué yo voy a asociarme? ¿Con quién me voy a hacer copartícipe al momento de prestar un dinero? ¿Ya? O ¿a quién voy a convocar para que se junte conmigo en la consecución de mi objetivo? Porque ¿qué tal? Repito, tú le vas a prestar al banco para tu objetivo, pero resulta que el banco es una draga, ¿de acuerdo? Entonces te va a venir a devorar. Tienes que ver entonces a quién le vas a pedir prestado, ¿ok? O tienes que revisar si tu objetivo amerita la urgencia, la premura o lo que sea. Porque de repente te has fijado un objetivo, lo quieres alcanzar, pero eso te va a obligar a asociarte con quien no debes. Y por lo tanto vas a estar en peligro. Lo ideal en todo sentido es establecer mi objetivo. Listo, tengo mi objetivo. Ahora bien, no tengo suficiente para lograr mi objetivo. ¿Con quién me voy a asociar? Es decir, ¿a quién le voy a pedir prestado? ¿Es urgente? ¿Es necesario? ¿Es imperativo? ¿Puedo esperar? ¿No puedo esperar? ¿Tengo expectativas de mejorar o no? Tienes que evaluar una cantidad de cosas, y lo estoy diciendo inclusive como economista, pero se darán cuenta que no es necesario ser economista. La misma palabra hebrea te está presentando un universo que te pone a pensar lo suficiente para que tú aprendas a tomar y a probar lo mejor. Aquí está diciendo
que los judíos y todos los copartícipes con ellos, ¿de acuerdo?, dijeron que no iban a pasar o a dejar de hacer estos 2 días conforme a la carta y conforme a su tiempo, de año en año. Fíjate tú, entonces no tienes que ser judío de etnia, como yo lo he explicado, la diferencia de ser de la etnia o de la tribu de Judá, o de que tu familia ancestral se asoció a la tribu de Judá, o que de repente se convirtió algún pariente tuyo, ancestro tuyo al judaísmo. No necesitas ser de esas 3 categorías. Necesitas haber sido y ser hoy copartícipe del objetivo del pueblo judío que habla el libro. ¿De qué habla el libro? Ahora vamos a revisar cuál fue el objetivo del pueblo judío que habla el libro. ¿Está claro? Ok. El objetivo aquí, si se pueden dar cuenta, fue la preservación. Y esto es interesante analizarlo inclusive, porque fíjense lo que pasaba aquí en contexto y en historia. Voy a hacer un pequeño mapamundi, no sé si ojalá todos lo puedan ver. Medio mapamundi. Voy a meter nada más África y Asia y Medio Oriente. Aquí está la India, por acá Malasia, Indochina, China, Corea, por allá, acá Turquía, Mar Negro, Grecia, Italia, España, Francia, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Polonia, Finlandia, etc. Háganse de cuenta. Resulta que ya cuando la reina Esther y Mardoqueo protagonizan esta historia, ya el pueblo judío había regresado a tierra de Israel y ya de hecho había puesto en funcionamiento el templo en el año 515 a.C. ¿Y saben en qué época están ocurriendo los hechos de la reina Esther? Sí, señor. Entre el 483 y 473 a.C. O sea, en pocas palabras, estos no habían regresado. ¿Se quedaron por allá? Se habían quedado por allá, lejos, en Persia. Y el resto del pueblo judío ya había regresado a Babilonia. Póngale mínimo como 20 años antes, o 25 más. Oye, son 30 años redondeando. Hace 30 años había regresado y había Dios fomentado el retorno del pueblo, el pueblo judío. Y sin embargo Esther, Mardoqueo y todos los demás judíos, no solamente ahí en Persia, porque el libro dice que estaban dispersos en 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Les voy a dibujar dónde o lo que abarcaba el imperio persa entonces. Desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, dice ahí. En toda esta extensión de tierra, la mancha roja esta que estoy haciendo aquí, había llegado el imperio y en toda provincia de esa había algún judío. Alguno había. Porque dice que se le ordenó dar aviso en todas las 127 provincias del reino del rey Asuero. Desde la India hasta Etiopía. ¿Saben cuánto es eso en kilómetros? Aproximadamente les voy a decir 1500, 3000, 4500, 6000. Hay una de Israel a la India pueden haber poco más de 9000 kilómetros. Y si los cálculos no me fallan, puedo estar equivocado, me perdonarán porque lo hago aquí al ojo y de acuerdo a lo que más o menos calculo. Y de Israel a Etiopía pueden haber también unos quizás 3000 kilómetros más. Vamos a suponer que estamos hablando de 11.000 o 12.000 kilómetros de un punto al otro, desde acá de Etiopía hasta la India, supongamos. Es muchísima distancia. Ustedes se imaginan la cantidad de pueblos, tribus, sitios donde llegaba este edicto, a cada uno según su lengua. Y esto entonces tiene una función doble, porque a pesar de que el decreto y el problema se originó por haber judíos fuera de la tierra, eso no habría impedido quizás el avance de lo que ya estudiamos en la Haftarah del Shabbat, que fue Amalek, la avanzada de Amalek. Lo que se hubiese podido evitar que estallara aquí,
bien pudo estallar después acá. Era cuestión de tiempo. Dime. De la India hasta la Etiopía hay 4.310 kilómetros. Pero en línea recta. En línea recta. Pero si hacemos la curva es distinta. En línea recta sí es cortico, pero en curva sí, recorriendo todo el territorio hacia el norte del centro de Asia y bajando, toda esa línea curva sí da pues aproximadamente esa distancia, ¿ok? En línea recta sí es más corto. Entonces fíjense, repito, habría sido solo cuestión de tiempo. Habría sido solo cuestión de tiempo el que estallase una persecución masiva contra el pueblo judío. Porque no fue un asunto allí de egos entre dos personajes. Algo macabro, satánico se había desatado. Y es allí donde se torna interesante y conmemorable esta historia. Porque de la ciudad de Shushan, que fungía como capital del imperio persa en esa época, salió el decreto de exterminio a todos los judíos. Así que la familia de David, que había regresado de Babilonia y que se podía haber sentido segura en tierra de Israel, estaba bajo el objetivo militar del enemigo. Y estamos hablando del 473 antes de Cristo. O sea que si ese decreto surgido ahí o en algún otro punto de ese momento, seguramente eso iba a terminar en la aniquilación de la simiente. Entonces lo que nosotros tenemos que siempre considerar es hacer un poco de zoom, ¿de acuerdo? Desde el aire y visualizar todo el contexto de la escritura. ¿Qué nos dice esto? Conforme a las haftará que vimos, Dios tenía, y la lectura de la parashá la vimos en Deuteronomio y en Números, Dios tiene una lucha contra Amalek de generación en generación. Así que el objetivo, para responder a la pregunta de ahorita, ¿cuál era el objetivo de los judíos aquí? El objetivo de los judíos fue por lo menos sobrevivir a la avanzada de Amalek. ¿Okay? Por lo menos sobrevivir. Porque ellos aquí lo que hicieron fue repeler el ataque, aun cuanto no significó la destrucción absoluta de ese enemigo. Solamente los más osados, los más atrevidos, fueron los que alcanzaron a ir a pelear. Porque acuérdense, otro hecho importante con relación a la fiesta y que nos diferencia a nosotros inclusive del judaísmo rabínico, es que ayer, o sea, justamente hoy, al final del día, desde ayer, el pueblo judío conmemoraba el ayuno de Esther. ¿De acuerdo? Pero resulta que la Biblia no dice eso. Si tú te metes en la historia profundamente, yo no sé si ya lo dije antes, pero vale la pena decirlo para todos los nuevos. Si tú te metes en la historia, el ayuno que proclamó Esther, con el cual se desencadenó la solución de este problema, debió haber tenido lugar en el día 18 del mes tercero. ¿Okay? De tal manera que pasaron casi 10 meses de vuelta hasta que se dio el combate. O sea, la orden salió al tercer día del ayuno, cuando ya se produjo la solución, la respuesta y todo, y dice que salieron caballos con cartas y todo a todas las 127 provincias para que estuviesen preparados para aquel día. O sea, aquel día dentro de 9 meses. ¿De acuerdo? Imagínense, dentro de 9 meses. O sea que en cada pueblo donde fue llegando la carta, la gente que había sido avisada, oye, que puede destruir a los judíos, ahora recibía una y dice, no, que los judíos se van a defender. Si tú eras un poco lógico, tú decías, bueno, yo me iba a hacer partícipe de este bando que iba a destruir a los judíos. Pero ahora sale otra opción, que es que los judíos se van a defender. ¿Con quién te vas a hacer copartícipe tú entonces? ¿Con Amalek o con el pueblo judío? Eso, en términos de hoy, bueno, hasta la época de Mashiach, antes de que viniese Mashiach, sonaba a, ¿te vas a asociar con el mundo
o con el pueblo de Israel. Sí, porque antes de venir Mashiach, esas eran las únicas dos opciones. O el Dios verdadero o el mundo. Listo. Ahora vino Mashiach. ¿Con quién te vas a asociar? Solamente hay dos opciones. Mashiach y lo que no es Mashiach. Y eso incluye al judaísmo rabínico o incluye al cristianismo histórico, al cristianismo protestante y al mundo en sí. ¿De acuerdo? Porque hay que decirlo, no se trata de religiones, se trata de una identidad y de cumplir el objetivo de Mashiach. Ahora vamos a hablar del objetivo de Mashiach. Dígame, hermano. Aquí muestra un texto de que cuando el pueblo de judío va a ser atacado, encontró el apoyo de los príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes, oficiales del rey. Pero aquí dice que por el temor al pueblo, no implica que de pronto ellos tenían temor de Dios tampoco. Dice aquí que el temor del pueblo, o sea, en el sentido de que no necesariamente se había convertido al Dios de Israel. Obvio. Por el hecho de que lo estaban defendiendo. Por eso, era el temor que había tenido sobre ellos. Sí, pero por eso estoy haciendo énfasis, la palabra clave de esta noche es Hanildim. Hanildim. Por eso, y voy a repetirlo, una cosa como dices tú, los que no pelearon porque les dio miedo. Hombre, eso es un juicio racional. No voy a tomar parte en este conflicto, no me voy a unir con ninguno. Mejor me quedo yo tranquilo acá y ellos que hagan lo suyo. Pero hubo gente, como dice aquí, Hanildim, los que se asociaron activamente. A defender junto con ellos. Claro, a defender junto con. Por eso es que la actitud aquí no es pasiva, porque, por ejemplo, mucha gente dice hoy, no, entonces no me uno en ninguna religión y me quedo en mi casa. Ah, pero es que ahí no estás peleando la pelea del Mesías, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Porque hay una mala asociación entre congregarse y religión, entre pertenecer al pueblo y religión, y no es lo mismo. Tú tienes que tener, como yo he dicho en otras ocasiones, conciencia de pueblo, de que hay un pueblo, como dice el mismo, oye, la misma declaración que hizo Hamán tiene una parte de verdad. Hay un pueblo en medio de los pueblos cuyas leyes son distintas y no corren según las leyes del rey, y al rey no les conviene dejarlos vivir. Imagínate. ¿Cierto? Lo mismo se dijo en el Evangelio. Oye, por causa de uno vamos a aparecer toda la nación. Claro. Y se demostró que eso era una profecía, que era el cumplimiento de los tiempos. Correcto. Dijo, ¿quién fue el que le dijo uno de los El sumo sacerdote. El sumo sacerdote dijo, usted no ha entendido. Ustedes no saben ni entienden nada. No entienden nada. Y han visto claro. que conviene que muera un hombre y que no toda la nación. Claro, entonces como esa nación estaba atentando contra el imperio, la presencia de Mashiach atentaba, los confronta. Claro. Lo mismo es, podríamos decir, en un contexto político, Sí. lo que ocurría allá, ocurría, oye, pero es que no es una guerra política, que lo que hay en el trasfondo es una guerra espiritual. Claro. Hoy en día se ve, no es de denominación, No, para ni de nada. religión, para nada, es la identidad con Mashiach. Es el Porque a pueblo. mí me encanta algo, y para todos los que escuchen el vídeo, yo lo he dicho siempre, ya no hay judío, ni varón, ni griego, ni escita, ni hombre, ni esclavo, ni libre, todos somos uno, Claro, en Mashiach. Somos una nueva creación. Una nueva creación, ya. Eso resume el pensamiento de Adama. Lo hermoso, como lo ha señalado el Ya. hermano Cristian en varias ocasiones, lo hermoso que tuvo la experiencia de haber ido a unos hermanos en Miami, luego ir a Nueva York, luego a otro lugar, y ver que hablamos el mismo lenguaje, eso es maravilloso. Por ejemplo, todos los hermanos que estudian acá con nosotros, que están allí, es maravilloso. Yo estoy seguro que si voy a República Dominicana, a México, a todos los países donde vayan, donde están estos hermanos allá, vamos a hablar el mismo lenguaje. Eso es espectacular. En Holanda están los hermanos por allá perseverando, en hermana Alemania, Nuria allá en en- Reino Unido, hermana Nuria en Nueva York. Es un pueblo. Y no andamos diciendo es que aquí somos nosotros los tal. No. El pueblo del libro, como lo puse ahorita, ¿verdad? Damos gracias a Dios que hemos sido hechos parte del pueblo del libro. Este pueblo que está aquí hoy celebrando una conmemoración, y que no significa, porque aquí no existía el judaísmo en la época de Esther. Existía que la fidelidad del Dios de Israel y las leyes del Dios de Israel. Aquí no existía el judaísmo, ¿cierto?
Así es. El judaísmo rabínico como religión existe puntualmente, como lo conocemos hoy, en su raíz primitiva o versión primitiva desde el año 90 después de Cristo. Con Hamia. El concilio de Yavne o Hamnia. Y si vamos todavía más a hacerle un poco más de HD, sabemos que el judaísmo termina consolidándose como tal en el siglo VI después de Cristo, con la compilación del Talmud. Y como lo vimos hace poco en la conferencia del Shabbat, prácticamente tenemos que echar un poco más para adelante hasta el siglo XIV, cuando se escribió el Shulchan Aruch, que es la Biblia del judaísmo rabínico. ¿Ok? Y que no salió en el Estado de Israel, sino nació en Francia. Claro, exacto. Entonces, a ver. Entonces, en el siglo I se usa el término judío, como aparece en el Nuevo Testamento, Sí. por causa de la zona donde ellos vivían, Es por correcto. el territorio donde vivían. Sí, no, y porque hay de la tribu de Yehudá. Por eso yo he explicado muchas veces la necesidad de que el castellano, me va a tocar escribir a la Academia de la Lengua Española, para que creen o acuñen el término judaíta como aquel que pertenece étnicamente a la tribu de Judá, y que diferencien del judeanense que vivía en la tierra de Judá, que es diferente. ¿Me explico? Y judío que quede para el que practica la religión llamada judaísmo. Lo que pasa es que el castellano se ha quedado limitado lingüísticamente y no sabe distinguir una cosa de otra. Entonces aquí, por ejemplo, Mardoqueo era la tribu de Benjamín, pero el mismo libro lo llama el Yehudí, el judío. ¿Por qué? Si eres de la tribu de Benjamín. Porque aquí Yehudí, como lo expliqué creo que el año pasado, significa el que proclama la unicidad del Dios vivo. Amén. Lo El digo en único Romanos. Dios. Yahidi y Yehudí. Entonces, aquí hay una unidad de criterio que hace que el de Benjamín, el que haya venido de Rubén, Ana de la tribu de Asher, el otro que era levita, más otros judíos, todos compartan una unidad de criterio, una unidad de la fe, de la cual, o a la cual apelaba mucho el apóstol Pablo. Tengamos un mismo sentir, sigamos una misma regla, una misma cuestión, que no es una religión, sino los mandamientos. Así que quiero leer, por ejemplo, una parte que está anterior a este relato del capítulo 10, para que veamos algo interesante. Miren lo que dice aquí, por ejemplo. Vamos a ver, donde dice que se hacían judíos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene que ser antes, donde dice que muchos de las naciones, dice, se hacían judíos, pero eso es imposible. ¿De acuerdo? No lo está diciendo en el sentido étnico ni de convertirse en una religión. A propósito de lo que hemos venido hablando sobre esto que se le ha quedado pegado en la lengua a muchos hermanos. No, que está judaizando, los judaizantes. Pero a ver, ¿qué significa eso? Yo creo que no saben explicarlo, ¿verdad? Porque salen a disparar a la ligera. 8:17, hermano. ¿Cómo? 8:17. 8. Sí, aquí está, correcto. Vamos a ver, aquí, ok. Dice, vamos a ver, sí, ahí está, correcto. Voy a leerlo desde acá, dice: y en todos, en cada medina, en cada estado o provincia pondrán allá, y en cada ciudad, lugar de donde la palabra del rey y su decreto llegaba, alegría y dicha para los judíos había, banquete y día de bien, dice Yom Tov, día de bien. Y muchos de los pueblos de la tierra, ¿qué dice ahí? Se hacían judíos. Miyahadim. ¿Qué significaría en este contexto hacerse judío? Que se identificaban con la unicidad de Mashiach, que es uno Con la solo. unicidad del Dios de los judíos, o con el pueblo judío, pero no con el judaísmo, porque el judaísmo no existía. O sea, si se lee con la óptica hoy, hermano, Claro, se va a leer mal. Claro, si lo lees hoy se lee mal. Se hacían judíos. ¿Te fijas? Se convertían en judaísmo. No, error. Es que es imposible. Sí, claro. No se puede. Hombre, simplemente que de los pueblos de la tierra se unían, por eso la palabra clave, se hacían copartícipes con los judíos. ¿Ok? ¿En qué? Hombre, en el objetivo que ellos estaban persiguiendo acá.
El objetivo era sobrevivir y contraatacar o repeler, más bien creo que es la palabra clave, repeler el ataque de Amalek, porque esto hay que ponerlo en términos espirituales. Repeler el ataque de Amalek. Y en esto se hicieron copartícipes los pueblos de la tierra. Dice, y muchos de los pueblos de la tierra, dice en hebreo, mit yahadim kinafal pahat hayudim aleihem, porque caía el temor de los judíos sobre ellos. Dice, no, vamos a asociarnos con esta gente. Y esos que se asociaron fueron los mismos que estuvieron dispuestos a ir a la guerra con ellos en contra de Amalek. Así que el objetivo aquí también era la preservación de la Torá, era la preservación de la identidad del pueblo con Dios, porque aquí no se estaba defendiendo el judaísmo. Claro, no es una fiesta ajena a nosotros. Correcto. Que no somos de origen de judíos, pero hoy leyendo la escritura notamos que, o sea, tenemos algo que agradecerle a ese pueblo que por ellos, por el Señor y actuando en ellos, la Torá está en nuestra mano hoy en día. Es que a ver, ¿qué tenemos nosotros en común con un judío convertido que cree en Mashiach? No voy a decir convertido, que no es tan exacto, pero que cree en Mashiach, la Torá. Y con el judaísmo en general, lo que pasa es que el judaísmo se ha dejado inundar de esa maleza de la tradición y del folclore y de muchas cosas. Y aquí hemos venido aclarando y quitando toda esa maleza y mostrando que el judaísmo, repito, como hoy se conoce, es de hace 500 años para acá. ¿Ok? Pero antes no, yo lo decía hace poco, el 40% de la población judía mundial en el siglo IX todavía no aceptaba el Talmud. O sea, casi la mitad no aceptaba el Talmud, porque el Talmud salió como una obra publicada como a la opinión judía, a ver qué pensaba la comunidad judía sobre eso. Y los rabinos hicieron todas las discusiones, los debates y lograron pues absorber a la mayoría, de tal manera que se redujo los grupos que no lo recibieron. Pero antes del Talmud, ¿qué había entonces? Si no había judaísmo rabínico. Esa es una buena pregunta. ¿Qué los unificaba si no era el Talmud? Claro, los unificaba la tradición oral, que es la base de lo que hemos llamado la Mishnah. Pero si vas allá antes de que apareciera la Mishnah, llegamos a esta época, porque la Mishnah como tradición oral, suponiendo o aceptando lo que ella misma dice de sí, la tradición oral de Israel arranca en el siglo III antes de Cristo, a lo sumo cuarto, Como tradición oral. como tradición oral, Entonces, antes como de eso- conjunto de enseñanza. Antes de eso, la Torá. Antes de eso es la Torá. O sea que podemos decir que esa tradición oral fue paralela a la Torá como Claro, tal. como un derivado, ¿no? Que empezó a desarrollarse de acuerdo a la vivencia del pueblo judío, que venía solo con la escritura, los profetas y los salmos, y que de acuerdo a su vivencia, a visiones, a tradiciones orales, comentarios, se fue desarrollando poco a poco una tradición que fue cogiendo camino, y vaya. Luego Mashiach nace en medio de esa tradición, toma elementos de esa tradición, los avala, como lo vimos hace casi 15 días, ¿se acuerdan? Con la Parashat Shkalim, que él dijo, oye, Derech Shalom, ¿ya? Camino de la concordia, de la paz. No estamos obligados a dar el medio shekel, pero para que no se escandalicen, no tropiecen, dáselo. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Mashiach lo dio. Él no se puso de radical, no, es que ahora yo voy a demostrarles que están equivocados y eso no va, y ustedes no lo ven. Estamos en la Hermano, lo que te explicaba, que dice, ¿cómo te parece, Sí, Pedro? Pedro, los hijos del reino están exentos de impuestos. Y estos vienen, Estos vienen aquí a cobrarnos impuestos, están como locos, ¿no? o sea, como un invento y vine a preguntarme a mí que yo soy. Claro. Dice, bueno, pero para que no es que se escandalicen, ve y saca un pez y le da la moneda. Y cumplió, como expliqué en ese momento, hasta con el agregado. ¿Se acuerdan? Que el bulbón que había que dar como agregado cuando ibas a compartir el medio shekel, o sea, perfecto. O sea, completó la medida Todo. de la exigencia. Impresionante. Impresionante. Eso es un elemento de tradición que Mashiach dio, no pasa nada, eso no me va a mí a quitar el sueño. Dale su medio shekel, ahí no hay problema. Ya. ¿Se da cuenta?
Entonces, ¿qué tenían en común aquí los judíos de la época de Esther? ¿Qué existía aquí solamente? La Torá. No existía más nada. No había nacido ni siquiera la tradición oral. No había ningún tanaíta, no había nada, no existían rabinos, nada de eso. Nada de eso. ¿Qué tenían en común aquí los judíos? La Torá. ¿Con qué se unieron los pueblos de la tierra con los judíos? Con la Torá. ¿A qué se iban a unir? ¿A alguna tradición oral judía? No, es que no existía. Se unieron a la Torá, a los profetas y a los escritos. A eso es que hoy nosotros en el tiempo nos adherimos. Nos hemos adherido a la Torá, a los profetas, a los escritos, todo hoy con la guía del Evangelio, con la revelación del Evangelio, obviamente, porque estamos en la revelación de Mashiach. Y ahora entonces nosotros, por eso yo he insistido mucho y aprovecho la ocasión para que todos los que nos vayan a ver lo sepan y controlemos a veces la forma, porque es que miren, de los primeros maestros, o bueno, personas expositores de mesianismo, de raíces hebreas y todo, se acuñó la expresión Brit Hadashah para llamarle al Nuevo Testamento. Es que está mal. A ver, el pueblo judío no le llama a esto Brit, porque Brit es la promesa de la herencia de Dios. ¿Esto qué es? Esto es un Tanaj, o esto es una Mikra, o esto es un Kitzvei HaKodesh, o son los Kitzvei HaKodesh. Pero esto no se llama Brit, porque Brit es la palabra de Hashem. Brit es el juramento, la promesa, el compromiso que Dios dio. Esto no se llama Brit. Tal vez Sefer Brit Hashem, sí. Sefer Brit Hashem, el texto que contiene la promesa de Dios. Entonces es un error común que a los libros del Nuevo Testamento le llamen Brit Hadashah. Eso es un error. Eso es un error. A los libros no se les llama Brit. Le debe decir Sefer Brit Mehudashet. Sefer Brit. Sefer Brit Mehudashet. El texto del pacto innovado. ¿Sí? Porque estamos en un pacto innovado con promesas mejoradas o innovadas. Así es. ¿Me explico? Entonces hay que ir corrigiendo estas imprecisiones que se sembraron por allá hace casi 20 años, cuando los primeros maestros, expositores que venían con algunas ideas, pues no sé de dónde sacaron de llamarle a los libros Brit Hadashah. No se puede llamar a los libros Brit Hadashah. No se puede, está incorrecto. Se llama Sefer Abrit o Sefer Brit Mehudeshet, ¿de acuerdo? O Sefer Brit Mutabat, que es lo que estoy diciendo ahora, texto del pacto innovado o texto del pacto mejorado. Sefer Brit Mehudeshet o Sefer Brit Mutabet, que Mutabet significa mejorado. ¿Ok? Porque como dice el Evangelio, como dice aquí, o simplemente llamarle el texto del Evangelio. Ustedes se dan cuenta que yo casi nunca he dicho aquí Brit Hadashah. Vamos a leer Brit. Nunca. Jamás. Nunca lo he dicho. ¿Por qué? Porque está mal. Vamos a leer el Brit Hadashah. Está mal dicho. ¿Me explico? No se debe decir. Y todavía yo sé pues que muchos hermanos que están empezando cometen ese error. Pero porque no saben, ¿no? Obviamente los maestros no le han enseñado como debe ser. Y hay que tener mucho cuidado en la forma como nos expresamos. Sobre todo si nuestro propósito hoy, para ir hablando ya un poco sobre nuestro propósito en Mashiach, que incluye llamar a celo al pueblo judío. ¿Cierto? Así es. Pues dice, yo llamaré a celo con un pueblo que no era pueblo, etc. Entonces no hay que perder de vista eso. Y para ser un verdadero celo tienes que hablar bien. Podemos decir que el Sefer HaKodesh. También Sefer HaKodesh, el libro de la santidad. Pero para que quede bien precisado bíblico, Sefer Brit Mehudeshet. ¿Ya? O simplemente decir Sefer Besorat Hatov, el texto del Evangelio, del anuncio del que es bueno. ¿Cierto? Sefer Besorat Hatov, el texto del anuncio del que es bueno. ¿Ya? Queda mucho mejor todavía.
O puedes decir en castellano el texto del Evangelio. Ya. Pero hablar y poner siempre la palabra texto o libro para que se haga la diferencia, porque el Evangelio no son los libros. El Evangelio es Mashiach, como explicamos en Marcos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Amén. De Sorat Hatov. Entonces podemos decir Sefer Sorat Hatov, por ejemplo, el texto del anuncio de que es bueno, o podemos decir Sefer Brit Mehudeshet, ¿ok? O Sefer Brit Mutavet o Mutevet, y podemos inclusive, si vamos más allá, un poco ya sonando un poco más rabínico, diríamos Sifra de Hidushá de Oraitá. Eso sí lo hemos visto aquí también. Eso sí. Sifra de Hidushá de Oraitá. Oraitá, sí. Claro, así sí, todavía mucho genial. Genial. Sí, pero En entonces arameo, usted ¿no? dice- si En usted- arameo. Si usted dice eso, hermano, usted está judaizando. Sifra de Hidushá de Oraitá, ¿no? Sifra de Hidushá de Oraitá. Sefer Brit Mutavet, Sefer Brit Mehudeshet, Sefer Besorat Hatov, o el texto del Evangelio. Hidushá de Hidushá de Oraitá. Oraitá, sí. Está en arameo. En arameo, sí. Sifra de Hidushá de Oraitá. ¿Listo? Una pregunta, disculpe. Diga, hermano. La composición de Mehudeshet, la descomposición de la palabra. Sí, viene de Hadash, por ejemplo. Ah, ok, Hadash. Hadash, que es La nuevo. raíz Hadash, que es nuevo. Ok, hasta ahí entendemos. Y la raíz de Hidushá también. Hidushá, Mehudeshet y Hadash. Y o el Hadash. me hace referencia a la posición de mi. Mehu significa, está conjugado en el edificio pual, que es pasiva. Mehu. Sí, Mehu, como Mevorach, Mehudash, ¿Qué significa? Mehubal. Entonces Mehudash significa innovado, aquello que ha sido puesto nuevo en toda o en algunas partes. Se han reemplazado las piezas nuevas, pero son las mismas, solo que nuevas. Se pulieron. Sí, se han polido o se han puesto las mismas originales, solo que nuevas, para evitar el desgaste. O sea, todo el carro, cuando le cambias una pieza, no le pones otra cosa distinta que no vaya a servir allí. Versión ¿Me cromada. explico? Versión cromada, niquelada. Hombre, eso es lo que es el Evangelio. Esa es la versión del Evangelio, una versión niquelada de la misma pieza. ¿Está claro? Sí. Eso es todo. Ah, que el ring es de aluminio. Sí, pero un ring, al fin y al cabo es un ring. Solo que es de aluminio, sí. Es una versión mejorada de ese producto. ¿Está claro? Y Pero es mutabe. el mismo producto. Y mutabe. Mutavet es mejorada. No, la descomposición de la De palabra. Tov. Viene de Tov. La raíz aquí es Tov. Mutav es en edificio Ufal, que es otro edificio de conjugación distinto. Y ET, porque es femenino la palabra. Sí, porque Britz es Es femenino. femenino, se le agrega ET. Claro, correcto. Britz es femenino en hebreo. Por eso, allá en Jeremías, cuando dice, yo cortaré con la casa de Judá y la casa de Israel, Brit Hadashah, se está refiriendo a un pacto, coma, de nuevo. O un pacto nuevo, pero no es el libro, es la promesa. ¿Me explico? Es el juramento lo que va a ser innovado. ¿Jeremías qué? Jeremías 31. Ah, claro, el Y tranquilo. Claro. él no cambió tampoco de pueblo. Correcto. Porque si fuera un pacto nuevo, también podría haber cambiado de pueblo. No. O sea, el pueblo Y de es que Dios- implícitamente cuando dice, y este será el pacto que yo cortaré con ellos por aquellos días, pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, ¿por qué alguien piensa que el Evangelio es el desecho de la Torah? O el desechar la Torah. Si dentro de la promesa está implícito que lo que él iba a instalar en los postreros días era la Torah en la mente y en el corazón. Y entonces, ¿por qué algunos todavía hoy piensan que son agua y aceite la Torah y el Evangelio? Eso es una incoherencia. Dicen o lo siguen repitiendo, pero no saben lo que dicen. Yo creo que Podemos decir, perdón, pacto renovado si está bien dicho. No. es que Innovador. puede ser renovado, sí, pero no refiriéndonos al libro, ojo. O sea, yo lo que quiero aclarar siempre es que la expresión pacto renovado, pacto innovado, se puede usar, pero no para llamar a los libros así. Los libros no se llaman pacto renovado.
Se llama el texto del pacto renovado, por ejemplo. El texto del pacto innovado, el texto de tal cosa. Porque los libros no se pueden llamar pacto. Pacto es la palabra de Dios. Amén. Se puede, Testamento es la palabra de se Dios. puede tomar como ejemplo, relacionarlo por lo menos cuando las personas pueden que se casan a los 10, a los 25 años, renovar pactos. ¿sí? Es correcto, algo así. O sea, no es que se van a casar con otra persona, se casan con la misma persona. Están renovando votos y cosas por el estilo. Por eso sí se puede tomar. Sí, pero siempre aclarando que los libros no se llaman de esa Los manera. libros no. Los libros no, los libros son el texto. Hay que tenerlo claro. Por eso inclusive tú dices un Sefer Torah. A los rollos, ¿cómo se llaman los rollos? Sefer Torah, texto de la Torah. Es el rollo. O puedes llamarle Megilá, o lo que sea. Pero las palabras son la Torah. Las palabras. El rollo es otra cosa. O donde está escrito es otra cosa. ¿Está claro? Hay que distinguir eso. Y eso es importante que lo distingamos porque, por ejemplo, el pueblo judío todavía no logra entender por qué a esos libros del Evangelio le llaman pacto o el nuevo pacto. Pero no entendemos. Una vez yo escuché a un rabino hablando sobre eso. Yo todavía no entiendo por qué le llaman esos libros el pacto nuevo. Así lo decía. Y ya yo le entendí por qué. Tiene toda la razón. Fíjate tú. Pero es un error que se ha venido repitiendo durante 20 años. Y nadie ha hecho conciencia. O sea, el libro como tal es una palabra sustantivo, que Claro. es Sefer, libro. Texto, Hasta ahí, sí. texto. El texto. Ahora, el pacto es la promesa, es intangible, porque es la palabra de Dios. ¿Está claro con eso? Bien. Si no existiera el libro, de todos modos eso no invadiría el pacto. Es correcto. Aunque no hubiese libro, todavía habría pacto. Correcto, para que quede clarísimo. Muy bien, hermano. Perfecto, excelente. Aunque no hubiese texto, todavía habría pacto. Muy bien. Entonces, ya para ir cerrando esta breve disertación que hemos tenido hoy con el libro de Esther, quiero pues terminar, ¿no? Que entre todos hagamos esa reflexión de cuál es esa miscelánea, si se puede decir, de los objetivos de Mashiach. Porque si históricamente aquí los pueblos de la tierra se hicieron copartícipes con los judíos en la preservación de la vida, en el rechazo del mal, en el rechazo de Amalek, en preservar la identidad, en la identidad con Dios, etcétera, etcétera, que eso es espectacular. Ahora hagámonos la misma pregunta hoy, porque Amalek todavía, la presencia o el significado de Amalek todavía está vigente. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se está manifestando Amalek hoy? Tiene mucho que ver con lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis, la apostasía. ¿De acuerdo? Amalek está allí al final de los tiempos relacionado con la apostasía. ¿Ok? Entonces, los objetivos de Mashiach, vamos a mencionar algunos, por ejemplo, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos, yo lo he comentado en las clases que doy por eTeacher, es un poco complejo hoy. Cumplir eso es difícil hoy. ¿Por qué? Porque hacer un discípulo en el siglo I implicaba andar con él o con ellos al lado, a todas partes. Dime tú si el mundo moderno deja hacer eso hoy. Es técnicamente imposible. ¿Ya? Porque es que no se va a suplir esto como vernos por aquí, por pantalla. No, eso no es ser discípulo. No, que vamos a reunirnos por Skype o por Zoom y nos vamos y hablamos. No es igual. ¿Por qué? Porque el rabino o los maestros antiguos trabajaban. Unos eran hacedores de sandalias, otros hacían techo, Pablo hacía carpa. Y los discípulos estaban allí viéndolo trabajar. ¿Ok? Lo veían. Y él llegaba el otro a negociar, rabino, y los estudiantes aprendían a negociar, aprendían a hablar, aprendían a reaccionar, aprendían a comunicarse. Y todo eso es en la práctica. De tal manera que hacer un discípulo en la antigüedad, y hay que decirlo, requería un tiempo libre de las personas para poder estudiar. Algo que el hermano Cristian me dice muchas veces, pero ¿a qué hora voy a estudiar? Estoy hasta aquí, ¿de acuerdo? Y el sistema obliga a eso de alguna manera. Es difícil hoy. Mira, y no estoy mencionando un objetivo. Vayan y hagan discípulos de las naciones. ¿Tú crees que eso es fácil? No es fácil. Mucho menos en el mundo de hoy.
porque es que mira, es que tengo que trabajar, porque claro, cada quien tiene su vida, tiene un proyecto de vida y pues ni modo, el mundo es así hoy. Hay un texto en la escritura donde dice que el que gana más es sabio. Sí, claro, pero repito, es que el asunto va más allá, porque hoy podemos predicar y no, me gané a este para Cristo, y sí, pero es que hacer discípulo. Pero es que también hay que ver que el discípulo es un alumno y necesita un maestro. Obvio. Y un maestro es el único que está capacitado. Por eso, pero es que aún hoy, lo que quiero decir es que aún hoy, supongamos que haya maestros, no hay tiempo. Así es. Porque cada persona tiene que un trabajo. ¿Por qué? Entonces, si tú te pones a analizar cuál es el problema es que los gobiernos y el sistema le ha quitado la independencia económica al hombre. Así es. Lo ha obligado a ser un empleado. Claro, sí. ¿Ok? En la antigüedad, yo labraba, yo criaba mi ganado, yo hacía mis pancitos y cada quien vivía independiente. O sea que el mundo es un Egipto que lo esclaviza. Es un Egipto esclavizante que está en contra del objetivo de hacer discípulos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, repito, los estados se basan básicamente en quitarle la independencia al hombre. ¿Sí? Entonces hay un sistema que te genera empleo, yo veo, y de alguna manera yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido todavía ser independiente. Amén. Amén. ¿Me explico? Todavía soy independiente en ese caso y a veces me pregunto cómo sería mi vida si me tocara responder un horario de 8 horas y todo lo demás. Y, vaya, es Y impresionante. con horas extras. Y horas extra, y domingos, y festivos. Overtime. Y de, no sé. La verdad, bueno, el Dios sabe lo que hace, ¿no? Amén. Señor, Dios sabe lo que hace. lo había escogido para que me enseñara, hermano. Y yo le doy gracias al Señor que haya Bendito Dios por permitido. todos los siglos. Y todavía me siento insuficiente porque hay hermanos que me han escrito y a veces no alcanzo a leerlos porque no alcanzo. Yo quisiera que el tiempo me rindiera, pero yo también tengo una vida. ¿De acuerdo? Entonces no puedo descuidar a la familia, no puedo. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? No es que la voy a poner por encima, pero tampoco voy a dejarla abandonada. Y hay que cuidar a la familia, hay que ir a visitar a los padres, tener cuidado de los que son nuestra familia, porque como lo dice el Evangelio, ¿no? Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor con incrédulo. Así es. Y ha negado la fe. Sí, Señor. O sea que si eso se refiere por lo básico en lo económico, también en lo espiritual. Por eso yo hemos dicho muchas veces, oye, antes de andar pensando en que me voy misionero para la China, ya le predicaste a tu familia, por lo menos, a tu vecino, que estás pensando en irte por allá lejos. Oye, no. Hay que ir allí, primero es la familia. Ahí tenemos el caso del sacerdote Lee, y creo que a Samuel también le pasó, que por irse a organizar la nación descuidaron su casa. Y eso no puede pasar. Entonces, bueno, hay veces que estoy en estrecho, a veces le mando notas de voz a los hermanos porque escribir ya me demora, ¿cierto? Y yo quiero de pronto atenderlos a todos, pero no alcanzo. Pero vuelvo al punto, hacer discípulo, y yo siento nostalgia, porque yo les digo algo que yo alcancé a experimentar esa sensación. Yo cuando estuve discipulado en mi juventud, el Señor me llamó muy joven, pues en esa época, fíjate tú, no estudié, tenía un trabajo independiente también y tenía todo el tiempo para ser discipulado. Yo andaba con mis maestros al pie de ellos, en los trabajos, comía con ellos, dialogaba, atendía a los pacientes, porque algunos eran médicos, y todo eso lo tengo yo aquí. Hoy no se puede, o por lo menos las personas que estamos aquí o los que están allá lejos, no podemos, no se dan las condiciones, me explico. Ojo, y estamos hablando un objetivo de Mashiach, hacer discípulo, que eso se ha perdido hoy. Se ha perdido la conciencia de lo que significa ser discípulo y de hacer discípulos. Entonces hay que estar orando mucho por eso, porque ese objetivo, la verdad, hoy se ha ido amenazando muchísimo. Yo por eso siempre saco tiempo que puedo con los hermanos, voy aquí, voy allá, en lo que puedo, presencialmente. ¿Ya? Siempre trato ahí en lo posible de sacar un tiempo, porque es importante. Y eso que hago, la verdad, es insuficiente, demasiado pequeño para lo que Dios me permitió a mí vivir
en mi época. Estoy hablando de hace 18 años, imagínense, ¿de acuerdo? Pero el mundo yo lo he visto cambiar muchísimo hoy, Demasiado. ¿de acuerdo? Está demasiado acelerado y cada quien el tiempo lo tiene absorbido. Hoy me puedo dar cuenta que entonces, fíjate tú, el sistema educativo aquí te pone para que o estudies o trabajes. Casi no puedes hacer las dos cosas. Te tocaría no vivir, mejor dicho, no tener relación ni de pareja, ni de familia, ni nada, ni socializar, nada. Si es que quieres de pronto estudiar y trabajar. Pero ya para un tiempo más, por ejemplo, para discipular, ya no alcanza. Porque te van exigiendo, no, es que si no tienes los títulos ganas menos y tienes que trabajar más para ganar un poquito más, y ahí te tiene, este país está así, bastante destrozado por eso. En el siglo, ¿De acuerdo? en el siglo XX fue una aceleración tremendamente rápida, ¿verdad? En un poquito tiempo. La globalización. Sí, El problema ha sido la famosa globalización. Y Daniel habla de verdad de corrernos de aquí para allá y la ciencia aumentada. Afanes, claro, afanes, pero fíjate tú que la ciencia ha aumentado y ha sido para esclavizarte más. O sea, antes la gente era más libre, ¿no? Sí. Porque, repito, el aparato productivo mundial lo que ha hecho es suprimir la libertad y la independencia de los hombres para hacerlos esclavos de él y impedirles sistemáticamente que estudien Torah. Eso es lo que ha pasado. O sea, si tú te pones detrás de todo, el resultado final es que no te quede tiempo para estudiar Torah. Por eso hemos aprovechado, yo no sé hasta cuánto tiempo el sistema me pillará a mí transmitiendo gratis y todo, pero estoy seguro que en un tiempo no muy lejano ahorita me empezarán a censurar. Ya, no puedes publicar lo otro, porque el sistema es así. Prácticamente se puede decir que el sistema lo vuelve uno casi, o sea, de pronto como un autómata, una misma calle de Claro, por eso te digo, porque es que está persiguiendo un objetivo de fondo y es que el mundo no conozca la Torah, que no hayan discípulos levantados para Mashiach. Mírate, me voy a despedir con esa hermosa frase del apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Eso representa un trabajo, y Pablo atravesaba el Mediterráneo y volvía, y ya voy para allá, espérenme, y estaba allí tratando de hacer presencia en todos esos lugares, porque el mandato, ese primer objetivo que dio Mashiach de ir a ser discípulo, estamos en una deuda gigante y el mundo ha ganado ventaja. Así que hay que ser astutos y asociarnos con Mashiach en la consecución de ese objetivo. ¿Ok? Bueno, Javerín, con una esto, pregunta. díganme. Si ciertamente Purim, la suerte que echaron fueron cuando ya habían regresado de la Babilonia, Sí. ¿cierto? El pueblo que regresó, Judá, hacía parte de lo que era el imperio Persa. en esa época, era cobijado por el imperio Claro. persa. O sea que en esas 127 provincias también estaban También pesaba la sentencia sobre la tierra de todo Israel. a Eretz, Claro. la tierra también, Claro. sobre ella también recaía. Sí, claro. Pero del texto pareciera que solamente fuera por ahí cerquita Ajá. y no te incluye al propio estado. Por eso hice el mapa ahorita, desde la India hasta Etiopía tenías que pasar O por sea que ahí. hasta a la tierra también lleva la orden de exterminar los judíos. Por eso le dije ahorita la importancia que tiene y la razón de conmemorarlo es que un día como hoy, si hacemos el cómputo, 2480 y más años, estaba amenazada la simiente para venir al mundo. Porque si hace 2800 y más años se hubiese cortado la simiente de Judá, no habría Mashiach que esperar. Así es. ¿Está claro? La luz del mundo no habría llegado. El mundo se habría sido tragado por la tiniebla. Pero Dios entregó a los muchos en manos de pocos. ¿Amén? Y no habría un pueblo esperando el Mashiach. No habría ningún pueblo, no habría Dios de Israel, mejor dicho. No habría nada. Estaría el mundo en tinieblas. Dicho de otra manera, hoy en día, si lo ponemos en cálculos numéricos, todos los que esperamos el retorno del Señor, somos ese remanente Claro, entre los pueblos. entre los pueblos. Entre los pueblos. Somos un pueblo en medio de los pueblos. En eso es que somos. Somos un pueblo. nosotros tenemos la herencia
de aquel remanente. Claro, fiel que preservó la Torah y la identidad y que de generación en generación seguirá siendo así. Y entre más seamos, mejor. ¿Ok? Amén. Bueno, Javerín, Eric, Hag Sameach. antes de